Bienvenido a los libros de Jorian. ¿Te gusta lo que oyes? Visita ejorian.es. Descubre mis novelas, mis videojuegos, si has oído bien, videojuegos, y mis audiolibros. Descubre ejorian.es. Capítulo 6. Noche diabólica. Albarracín, día 1 después del Hum, 23:03 horas. Eustaquio no se movía. Pasó el día como un lunático, hundido en el sillón, haciendo caso omiso a las atenciones de ella, ausente completamente, fuera de sí. Aquel no era su Eustaquio. No había querido tocar las lentejas y no había reparado en la televisión cuando ella la encendió. Sin embargo, no la apagó. Ayudaba a crear la ilusión de que él estaba bien, de que no yacía en el sofá como un muñeco inanimado. Era como si en realidad... pero no quería pensar en ello. Ella también pasó el día sentada, pero no en el sofá, sino en una silla, en el extremo más alejado de él, pasando incesantemente las cuerdas de su rosario, distraídamente, pues no rezaba, tan solo se entregaba a un suave murmullo, como un mantra, mientras pasaba las cuentas una detrás de otra, mirando de soslayo a su marido y preguntándose qué ocurriría después. No había salido a la calle durante el día. Eso sí, con las primeras luces del alba había tratado de animarle a él a que lo hiciera. Pero después se cansó de insistir. El gélido contacto de su piel la había herido profundamente. Sin embargo, no quería darle vueltas. Simplemente la había cubierto con una manta y había encendido la estufa junto a él, y no volvió a dirigirse a él. Habría querido que su Eustaquio salir a la calle y maravillara con su presencia a todo el mundo. Sentir cómo sus ojos se anegaban en lágrimas mientras la gente la abrazaba y gritaba que aquello era un milagro y que sin duda ella era la mujer más afortunada del mundo. Sin embargo, no fue así y la pobre Rafaela se hundió en la oscuridad. Tiró de la correa y bajó la persiana para que ningún curioso se asomara a la ventana y viera a Eustaquio echado en el sillón como si no fuera nada más que un objeto inanimado. Hizo caso omiso las llamadas al insistente teléfono y después a la puerta, incluso la voz plañidera de su hija Berta, que le pedía que abriera mientras las manos crispadas de la anciana se aferraban con más fuerza al rosario. Finalmente todo aquello cesó. Llegó la tarde, ella tampoco probó bocado. Sencillamente preparó las lentejas de forma maquinal, como solía hacer todos los domingos, y colocó los dos platos sobre la mesa para retirarlos horas después fríos. Después llegó de nuevo la noche, y Rafaela se estiró perezosamente sobre su silla, como un gato que se levanta de su siesta para dar 2 o 3 vueltas y volver a tumbarse después. Solo que ella no había descansado nada, y en el fondo de su ser temía encerrarse en su dormitorio y acostarse dejando a su marido allí, en el sillón. Se trataba de un miedo inefable e inquietante, aunque quizá lo que Rafaela más temía después de todo, y no se atrevía a confesarlo, era que la mañana siguiente su Eustaquio no estuviera allí, y que todo lo ocurrido se manifestara como una cruel ilusión. Rafaela hundió su cabeza sobre sus hombros, agotada. Su mente comenzaba a cruzar el umbral de la consciencia. De pronto ya no estaba allí, sino en la plaza del pueblo, jugando al escondite, de niña, y una suave melodía se deslizaba hasta sus oídos, desde todas partes a la vez. Era el alegre sonido de la infancia. Se había escondido tras un seto, y llegaba hasta a ella un agradable aroma a jazmín. Cerró los ojos y se dejó transportar, liviana, como un diente de león por la brisa de la primavera. La suave melodía se iba transformando poco a poco. Ya no era una flauta travesera sonando alegre en un primaveral jardín,
se habían sumado más instrumentos, uno detrás de otro, y la escena se había complicado enormemente. Ya no se hallaba en un jardín en la plaza del pueblo, sino en un bosque oscuro y tenebroso. El cielo parecía una bóveda oscura y terrible, y la incorporación de un oboe anunciaba la tormenta, cercana y amenazante. La suave brisa se había convertido en un gélido viento que azotaba el mundo, y su infancia había pasado como arrastrada por ese viento. Ahora era una vieja decrépita, arrojada sobre un matojo de espino, abrazada a él con fuerza, con sus arrugadas manos, y su rostro ya no parecía tal, sino una calavera que se perfilaba con rapidez y que pronto arrancaría su piel para salir al mundo y abandonar para siempre lo que había sido Rafaela, su niñez, su juventud, sus anhelos y su vida entera. El oboe se agravó y se convirtió en una inmensa trompa, como un trueno terrible. Sus manos huesudas se aferraron más fuerte al espino, hasta que de pronto una voz, en lo más profundo de sí misma, le gritó con la fuerza del alma: ¡Despierta! Rafaela se incorporó de un salto, arrancada súbitamente de su ensueño, para comprobar que el oboe y la trompa eran otro hum, terrible, casi ensordecedor, que invadía el pueblo y que sin duda también escucharían los demás. Pero hubo algo que la dejó helada como el gélido aliento de la muerte. Eustaquio ya no estaba hundido en el sillón, estaba de pie, y su mirada ya no estaba vacía, sino que la miraba a ella, y su expresión la paralizó por un momento de puro terror. Ya todo había terminado, como en una horrible pesadilla que siempre terminaba con la desaparición de Eustaquio. Sin embargo, algo era diferente. De la herida abierta en el interior de su muslo brotaba la sangre incesantemente, y el dolor, agudo, difícil de soportar, creciente, casi le hacía rechinar los dientes. Arrodillada en un rincón junto a la puerta de la alcazaba, ajena a la frenética actividad que se desarrollaba a escasos metros de ella. Una algarabía frenética de hombres y mujeres que se habían refugiado allí, y ahora trataban de comunicarse con sus familiares, o con la policía a través de sus teléfonos móviles. Pero nada de eso importaba a Rafaela, cuyo dolor se hizo tan irresistible que toda aquella escena se desdibujó antes siquiera de bocetarse ante ella. Alzó la vista al techo, y de su garganta escapó un lamento quedo, gutural y lastimero, mientras sentía un inmenso ardor en su herida, y cómo éste se propagaba hacia cada fibra de su ser, a través de su riego sanguíneo. Pronto se sintió febril, casi delirante, y como en una visión apocalíptica y fantástica, vio a través del cristal de la puerta la calle, bañada por una siniestra luz nocturna, cruel y malvada, como no hubiera visto en todos los años de su vida. En la calle, una muchedumbre avanzaba hacia ella, hacia la puerta de la alcazaba, y, hundida en el más absoluto paroxismo de la desesperación, se percató claramente de que aquellas personas no estaban vivas. Tras la barra, Aitor contemplaba la situación. Hacía sus cálculos mentales de cazador, de hombre de acción que acababa de descubrir que por primera vez en su vida se sentía en su salsa. Había oído hablar sobre psicópatas dormidas, que se manifestaban en momentos clave de la vida o sencillamente no despertan jamás. Quizá todos llevemos dentro un pequeño psicópata, vestigio de nuestra vida en las cavernas, al que hemos enterrado bajo montañas de evolución y educación. Quizá esa bestia sea solo capaz de despertar en determinadas personas, y quizá su existencia no sea necesariamente negativa. En cualquier caso, Aitor contemplaba al resto de personas, cómo caminaban nerviosas de aquí para allá, cómo rompían a llorar cuando al otro lado de la línea un ser querido por fin descolgaba su teléfono, o cómo se acurrucaban en los rincones, como tratando patéticamente de esconderse, y se sentía como un lobo en un corral lleno de gallinas. Con las piernas abiertas y sus manos apoyadas en el mango de la pala,
cuyo filo aún sangrante reposaba en el suelo, sentía una peligrosa euforia que le incitaba a blandir el arma y cercenar tantas cabezas de aquellas malditas aberraciones como fuese necesario. Lo único que lamentaba era no haber llevado consigo su escopeta. Su vista se posó en Rafaela, la anciana a la que minutos antes había salvado la vida, tendida ahora de rodillas tras la puerta, como si se hubiera propuesto servir de obstáculo para que ésta no pudiera ser abierta. Bajo sus rodillas comenzaba a formarse un charco de sangre. Sin duda necesitaba ayuda, pero él no era médico, sino un cazador. Por un momento sus miradas se cruzaron. La de ella era vacía y como sin vida. Un rictus de dolor recorrió el cuerpo de la anciana y su mirada se clavó en el techo. Momentos después su dolor pareció menguar y se apoyó en la puerta, como queriendo salir de allí. Pero no. Sus manos, crispadas, emblanquecidas por el esfuerzo, agarraban los barrotes con tal fuerza que de seguir rompería sus propias falanges. Estaba mirando hacia afuera. La mirada de Heitor fue atraída también hacia el cristal, pero la luz del local era tan intensa y la oscuridad fuera tan penetrante que, como si fuera un espejo, éste solo le devolvía su propio reflejo. Alzó la pala y lenta y expectantemente dio la vuelta a la barra, aproximándose a la puerta. Sus pasos, pausados, parecían medir la distancia que le separaba del más absoluto horror. Atrás quedaría para siempre la normalidad, el Heitor sencillo, entregado a una vida sencilla de reuniones familiares, fiestas de cumpleaños infantiles y tardes de sofá y televisión. Más de una vez había fantaseado con cortar la cabeza de un hombre usando una pala, como había visto hacer a los nazis contra los judíos en películas del género, pero nunca se le había ocurrido que algún día lo haría en la vida real, y aunque en el fondo siempre había supuesto que esa acción le repugnaría, ahora, aproximándose a la viuda, un obsceno cosquilleo recorría su espalda al recordar cómo había separado la cabeza del tronco de su marido momentos atrás. Claro que lo había hecho para protegerla, pero ahora que la tenía junto a él, que casi podía sentirla respirar como un pajarillo asustado, arrollada sobre su propia sangre, mirando aterrada a través del cristal a la calle, no sentía, aunque lo buscaba, la más mínima piedad hacia ella. Por fin alcanzó la puerta y aproximó su rostro al cristal lo suficiente para ver a una muchedumbre de aquellos demonios a pocos metros, observándole mientras apretaban el paso hacia él. Dio un salto hacia atrás, lo que sobresaltó al resto de personas que se hallaban en el interior del bar. Se abalanzó a la mesa del billar y la arrastraba con copioso esfuerzo mientras gritaba: «¡Ayudadme a arrastrar esto hasta la puerta!». «¿Pero qué ocurre?», dijo alguien a su lado. «¡Ayúdame, imbécil!», añadió en un tono tan furioso y tan apremiante que este y otros, presintiendo un gran peligro, empujaron la mesa con todas sus fuerzas hasta que, justo cuando iban a alcanzar su objetivo, ésta se abrió violentamente, golpeando el rostro de Rafaela, que cayó hacia atrás. La puerta volvió a abrirse nuevamente antes de que la hoja llegara a cerrarse, golpeando esta vez sus rodillas y permitiendo el paso suficiente para que una de aquellas criaturas diabólicas asomara la cabeza descarnada, pesadillesca, y contemplara lentamente a todos los asistentes como si la muerte pasara revista a aquellas desdichadas almas. Heitor, impotente, incapaz ya de bloquear la entrada, se batió en retirada, buscando la pala que había dejado atrás, movimiento del que se contagiaron el resto, y tras unos instantes de silencio estupefacto, el bar entero estalló en un clamor aterrado y espantoso. Todos corrieron. Algunos fueron a buscar los palos de billar, sillas, botellas y cualquier otro objeto que pudiera servir para pelear, pero la mayoría buscaban desesperados algún escondite. Unos golpeaban frenéticamente la puerta de los aseos, suplicando para que el que estuviera dentro descorriera el pestillo y les permitiera entrar. Otros, topándose con la puerta cerrada, con llave del almacén, y volviendo a la barra para revolverlo todo y descubrir desesperados que no la encontrarían a tiempo,
y otros, simplemente, volcando alguna de las pesadas mesas de roble y parapetándose tras ella, o escondiéndose en algún recoveco o algún pilar de los muros de la piedra de la alcazaba. La puerta se abrió finalmente con la fuerza de la marea de decenas de aquellas criaturas empujándola, arrastrando a la espantada anciana tras ella. Las criaturas entraron y se lanzaron en todas direcciones a la caza de los humanos. Tras un primer instante de pavor en que las piernas de Aitor temblaron, asaltándole la duda de si sería capaz de hacer frente a ello, mientras su mente trataba de asimilar aquella delirante aberración e incorporarlo a sus esquemas de la realidad, gritó con la furia que jamás antes había conocido. Sus puños apretaron con fuerza el mango de la pala. Como un resorte, esta voló hasta estrellarse con la cabeza de una criatura que salió despedida hacia atrás y rodó por el suelo. Esto le dio valor. Su pecho se inflamó de aire y sus músculos volvieron a tensarse como parte de una máquina perfecta, mortífera. Ese valor pareció contagiar a quienes lo rodeaban. Después de todo, aquella aberración innombrable era abatible. Uno de ellos se abalanzó con un gran cuchillo clavándolo una y otra vez en un pecho que no sangraba, mientras que el muerto continuaba su avance decidido e inexorable hacia él, hasta que, arrinconado contra la pared, se sintió perdido. Pero un golpe con un palo de billar le socorrió a tiempo, derribando a la criatura. Apenas tuvo tiempo de mirar con gratitud a su salvador cuando la pala de Aitor voló de nuevo, cercenando la cabeza de otra criatura que se abalanzaba sobre él. «¡Atento, imbécil!», gritó Aitor airado, con toda la fuerza de sus pulmones, como si aquella frase fuese en realidad una llamada desesperada a su propio valor. «Sí», respondió aquel con la voz quebrada, profundamente agradecido, sintiéndose íntimamente vinculado a aquellos hombres que acababan de salvar su vida, gritando a su vez con la fuerza de la desesperación, como tratando de invocar también el valor dormido del hombre occidental, para convertirse en el mítico y ancestral guerrero de las cavernas. Los muertos habían invadido completamente el local. Por todas partes se oían gritos desesperados. En el pasillo de los baños una mujer se aplastaba contra la pared en el momento en que dos criaturas se abalanzaban sobre ella. Un grito desgarró su garganta hasta casi hacerla sangrar, y al instante en que se sentía el primer mordisco y le alcanzaba la certeza de que había llegado su fin, nublando su mente y su razón. Mientras tanto, Lorenzo, encerrado en el baño de señoras, gimoteaba acurrucado, atormentándose, pensando que había tenido 1000 oportunidades de abrir la puerta a aquella pobre chica que había estado porreándola y suplicando durante 3 largos minutos. Y lo peor de todo es que había reconocido su voz, que había visualizado su joven y bello rostro, desencajado de terror, y él no se había atrevido a abrirla. No había querido hacerlo. Ahora la escuchaba al otro lado, agonizando, exhalando gruñidos guturales de terror y dolor absolutos, mientras aquella bestia roía ruidosamente sus carnes, desgarrando su pálida y delicada piel. Sus ilusiones, sus anhelos, se extinguían, y su rostro iba volviéndose ceniciento a medida que la fría nada la absorbía frenéticamente. Y mientras tanto, él, allí, gimoteando patéticamente, cuidando de que la criatura no viera sus pies a través del hueco de la puerta con el suelo. Había hecho lo correcto. Al menos tenía que convencerse de ello. Se repetía esa frase como un mantra insistente, patético y cruel. Solo había pretendido salvar su vida, y no había pensado que con ese acto presenciaría de algún modo el fin de Virginia, su agonía, ese momento tan íntimo y desgarrador que él mismo con su cobardía había provocado. En otro lugar, tras la barra, un grupo de personas acurrucadas unas sobre otras trataban de ocultar sus cuerpos, enterrándose bajo los cuerpos de los demás, dejando el resto descubierto y ocultando el suyo, y así evolucionaban como gusanos en una danza frenética y desesperada, mientras el horror,
los gritos del local y el aroma metálico de la sangre y el hedor almizclado de las entrañas les estimulaba a evolucionar más violentamente, como tratando de llegar al subsuelo de esta forma, hasta que varias criaturas saltaron sobre ellos y convirtieron esa patética danza en sacudidas agónicas de dolor y desesperación, y una cacofonía de gritos angustiados y desesperados, de ojos que salían de sus órbitas de puro terror, manos que se cerraban sobre las carnes de quien hubiera al lado, tratando quizá de aliviar su propio dolor infligiéndolo a otros, o simplemente descargándolo a través de un último acto de fuerza precursora de un valor que no había llegado a tiempo. Un hombre evolucionaba saltando de mesa en mesa, desesperadamente, a toda velocidad, mientras un grupo de criaturas le perseguía derribándolas. Todo había empezado cuando una de ellas se enfrentó a él, y él, que blandía una silla, había optado en el último instante por soltarla y emprender de esta manera la huida. Esto había llamado la atención de otros, y ahora su camino terminaba. Pronto alcanzaría el final de la sala y se estrellaría con la pared empedrada. Si saltara lo suficiente, podría alcanzar una de las vigas de madera que cruzaban paralelamente el salón, pero éstas no mostraban en su cara vista ningún asidero posible. Ninguna lámpara colgaba del techo. No había esperanza. Y ahora se preguntaba qué habría ocurrido si hubiera enfrentado al intruso con la silla, y quizá hubiera intentado ganar la calle. Ahora era tarde. Su carrera terminaba, y con ella terminaría su vida. No volvería a casa. No terminaría su puzzle de 2000 piezas. Pero, ¿qué importaba eso ahora? Por alguna extraña razón, ese fue su último pensamiento. No su familia. Sus proyectos más elevados, no. Ese maldito puzzle que jamás terminaría. Corrió hasta dar de bruces con la pared, como si en un último intento desesperado hubiera pretendido atravesarla. Se estrelló dolorosamente y cayó de espaldas sobre el suelo. Pisadas frenéticas y por último cerró los ojos, aceptando un fin que no quería presenciar. Un frío y detestable contacto y tras esto un terrible dolor por todas partes de su cuerpo, que le hizo desgarrar su garganta en un grito agónico. En su mente ya no había nada, todo estaba oscuro, solo el dolor y el insoportable sonido de su propia garganta desgarrándose hasta sangrar. Un único pensamiento: es el fin. Momentos antes, la puerta se había abierto de forma que Rafaela había quedado protegida entre ella y la pared, y a pesar de que la podía ver a través de ella, los gritos de horror desde el interior, cuando aquellas criaturas diabólicas aparecieron en escena, las atrajeron hacia los desdichados, dejándole inesperadamente vía libre para abandonar de forma discreta el lugar. Una última mirada atrás, el cuadro del horror supremo, las copas de que momentos antes habían sido preparadas para los comensales, ahora se estrellaban contra el suelo, mientras como una avalancha, la gente se retiraba hacia la parte posterior del bar, perseguidos por la abominación. En un lateral, un grupo de 5 valientes se defendía a golpes, furiosamente, aunque el horror se reflejaba igualmente en sus rostros. La puerta se cerró tras de sí y abandonó la alcazaba para siempre, arrastrando su pierna aún sangrante en un estado febril que en otras circunstancias la habría hecho desmayar. Una última mirada al cuerpo decapitado de Eustaquio, un último suspiro. Cayó de rodillas junto a él. Ahí es donde le correspondía encontrar su final. En ese punto exacto, sentía cómo iba perdiendo la conciencia. Ya todo se desdibujaba alrededor de sí. Sus ojos se habían vuelto blanquecinos. Una espesa niebla los había cubierto. Se desplomaba lentamente sobre su marido. ¡Rafaela! Había oído su nombre pronunciado de forma desesperada, asustada. ¡Rafaela, amiga, ven! Ella alzó la vista, pero ya sus ojos tan solo alcanzaban a ver un juego de luces y sombras. ¡Ven! ¡Ven!
¿María? Susurró por fin, y en un último y supremo esfuerzo volvió a levantarse y se dirigió a casa de su vieja amiga, cuya puerta ahora se abría. Aitor descargaba la pala una y otra vez, consciente de que su resistencia, por heroica que fuera, no duraría para siempre. Se había colocado inteligentemente en el centro de sus 4 inesperados aliados, de forma que éstos le cubrían los flancos. El imbécil del cuchillo acababa de caer en el momento en que un demonio se abalanzaba sobre él, y ahora le devoraba, mientras, desesperado, le observaba, esperando que su vida fuese salvada una vez más, pero ya no se podía hacer nada para ayudarle. La pala silbó una vez más, y otra cabeza voló por el aire. Sus compañeros bateaban una y otra vez, manteniendo alejadas a las criaturas, pero éstas no sufrían dolor, ni se asustaban, y les obligaban a retroceder paso a paso. Pronto, todo terminaría. Darían con su espalda en la pared. Sus miembros, entumecidos, no alcanzarían a sostener por más tiempo sus improvisadas armas, y se verían obligados a sucumbir al horror. Una última mirada hacia la puerta, hacia el salón, buscando alguna ruta de huida, pero esta no existía. No había posibilidades, no había esperanza. Decenas de muertos les cerraban el paso, y a medida que el número de supervivientes caía vertiginosamente, el resto de demonios se centraba en ellos, de forma que ya no quedaba un solo hueco entre ellos y la salida por donde tratar de escapar. ¡Aguantad!, gritó Aitor, mientras se retiraba y corría hacia el pasillo de los baños. Sus compañeros resistieron en un último acto heroico, convencidos de que pronto reaparecería con alguna idea, con algún plan, con algún arma que resolviera la situación. La pala se clavó violentamente en el cuerpo de la criatura que devoraba a Virginia. Esta trató torpemente de devolverse, pero el pasillo era tan estrecho que el mango de la pala golpeaba contra la pared y se lo impedía. Trató de abrir la puerta de los baños, pero ambas estaban cerradas por dentro. ¡Abre! Pero le respondió un absoluto silencio, alimentado por una cobardía que le hizo estallar en cólera. ¡Abre, mierda, abre! Pero no obtuvo respuesta. Lorenzo se estremecía de terror. ¿No podía sencillamente haber muerto en silencio aquel indeseable? ¿Qué hacía allí, atormentándole de nuevo? Se había arrepentido, se había mortificado, pensando que debía haber abierto la puerta a la pobre muchacha. Pero ahora se encontraba nuevamente en la misma situación. Su mente se convenció de que aquel maldito era un indeseable, egoísta, que acabaría delatando su escondite con su estupidez. Aitor la emprendió a patadas contra la puerta. En el interior, Lorenzo contemplaba con horror cómo el pestillo estaba a punto de saltar. El infeliz no se conformaría con morir solo. Uno de los demonios asomó por el pasillo. Aitor, desesperado, golpeó una última vez con todas sus fuerzas, haciendo batir la hoja violentamente, estrellándose contra la pared y rebotando. La hoja descubrió a un patético Lorenzo, acurrucado sobre la taza del inodoro. Al abrirse, los ojos abiertos como platos y una profunda estupidez pintada en su rostro. Sin duda merecía que le arrastraran de las orejas al exterior para que sirviera de alimento a las criaturas, pero ya el demonio se lanzaba sobre Aitor. La criatura del suelo había conseguido por fin volverse, y él saltó al interior del baño, cerrando la puerta y bloqueándola con los pies. Aitor se extendió, cuán largo era, apoyando los pies en la puerta y las manos en la pared que la enfrentaba. Lorenzo le miraba estupefacto y visiblemente molesto por compartir su escondite con él. Finalmente adoptó a regañadientes la misma postura, incapaz de resistir las amenazas e improperios que éste le dedicaba con la más viva ira reflejada en su rostro. Mientras tanto, la puerta era golpeada una y otra vez. 3 hombres desesperados resistían,
arrinconados ahora contra la pared. Uno de ellos cayó bajo la marea de muertos que se lanzaba sobre ellos. Ya no bateaban con los palos, simplemente los interponían entre el horror y ellos. Aitor no volvería. De pronto esta idea les alcanzó. El amargo sabor de la traición les mostró por fin la certeza de su propio fin. Un mordisco se cerró sobre una de las manos que sostenía uno de los palos. Este cayó, y la aberración, por fin, se abalanzó sobre ellos. Estás escuchando una obra artística original. Todo lo que puedes oír aquí son historias que he creado yo, o en su caso, he traducido yo, y desde luego he dramatizado yo. Toda mi obra, aquí expuesta, está protegida por los derechos de autor. ¿Quieres disfrutarla? Escúchala aquí, o en mi página web. ¿Quieres difundirla? Divulga los enlaces de iVoox, de YouTube, o de mi página web, o de donde sea. Ayuda a este escritor indie, sin medios, a divulgar su obra. Y recuerda que todo mi trabajo, todo lo que ves, todo lo que oyes, todo, lo he producido yo solo. Apóyame.